Hola, hoy vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios y vamos a aprender y vamos a ver lo que nos enseña sobre los dos reinos espirituales que hay. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos habla la Biblia de que todos, dice, estábamos muertos en otro tiempo en nuestros delitos y pecados. Hay dos reinos a nivel espiritual, el reino de Dios y el reino de Satanás. Ayer vimos quién es Satanás. Bueno, Satanás tiene un reino, el reino de las tinieblas. Él es el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Él es el príncipe, el reino, el rey de ese reino. Y dice la Biblia que todos estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo común cuando uno está muerto en delitos y pecados? ¿Qué es lo que hace? Dice, haciendo la voluntad de los pensamientos, los deseos de la carne, sin tener en cuenta a Dios. Entonces dice, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Todas las personas que están en el reino de Satanás son hijos de ira, quiere decir que están bajo la ira de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser trasladados del reino de Satanás al reino de Dios? Desde que nacemos con una inclinación hacia el mal, a pecar. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños, entonces bueno, uno tiene que tener paz. Cuando un bebé, un niño chico se muere, se va al cielo, a la presencia de Dios, porque el reino de los cielos es de los niños. Pero cuando los niños empiezan a crecer, tienen que conocer la verdad de Dios y tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y cuando somos adultos, por supuesto que también. ¿Cómo es la manera de ser sacados del reino de las tinieblas para pasar al reino de Dios? La única manera posible de ser trasladados de reino es reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió para pagar nuestros pecados, murió en la cruz para pagar nuestros pecados, murió en nuestro lugar, pedirle perdón, arrepentirnos de todo corazón, y de esa manera es la única manera que hay para ser trasladados al reino de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y que sea nuestro Salvador, Él nos traslada del reino al reino de Dios. Esta es la única manera de entrar en el reino de Dios, a través del arrepentimiento y a través de la fe. Ya hemos visto lo que significa el arrepentimiento y hemos visto también el tema de la fe. Entonces, esta es la única manera de ser trasladados al reino de Dios. Entonces, acá en Efesios vemos que dice que aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos amó. Dice, pero Dios, que es rico en misericordias, Él nos amó y nos perdonó. Y de esta manera pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a pertenecer a su familia. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Él nos da una nueva identidad. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, viene a vivir en nosotros. Dice que va a estar en nosotros y con nosotros para ayudarnos a vivir la vida cristiana, a vivir la vida que a Dios le agrada. Esta es la única manera de ser trasladados de reino. Ya hemos visto quién es Dios y vamos a seguir viendo también cuáles son las cualidades del carácter de Dios. Cómo es Dios, es bueno conocerlo para amarlo más, para respetarlo más. Y la Biblia habla de
otro tiempo. Entonces tiene que haber en nuestra vida, si miramos toda nuestra vida, tiene que haber un antes y un después de la cruz de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber un antes, cuando vivíamos de cualquier manera, nos arrepentimos, ahí es donde entra en acción la cruz de Cristo, y a partir de ese momento empezamos a vivir otro tiempo, un tiempo donde queremos agradar a Dios y obedecerle por sobre todas las cosas. Que Jesucristo sea no solamente nuestro Salvador, el que nos salva del infierno, sino nuestro Señor. Y al Señor se le obedece. Entonces, bueno, mi deseo es que el señorío de Cristo esté sobre sus vidas para que puedan obedecer al Señor y agradarle en todo, porque nuestro Dios es amor. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que aún estando muertos en delitos y pecados, tú nos rescataste, Señor. Jesús pagó el precio que nosotros teníamos que pagar en la cruz, y te damos muchas gracias por esto, Señor. Gracias por estas bendiciones, gracias porque ahora pertenecemos a tu familia. Te pido, Señor, que nos ayudes a honrarte en todo, a obedecerte en todo, Señor, y a hacer las cosas que a ti te agradan, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Y te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por abrir nuestro entendimiento para poder comprender esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén.